dándole la bienvenida a todos los que participan siempre y muy especialmente a los que participan por primera vez de esta actividad del llamamiento, que ya hace 8 años que la estamos manteniendo. Creo que es una de las actividades más antiguas del llamamiento y bueno, estamos muy conformes y muy contentos y muy agradecidos a todos ustedes. Eh, Contarles un poco acerca del llamamiento brevemente. Fue algo que empezó a gestarse en el año fines del 2014, se potenció en el 2015 a partir de la muerte de Nisman y la conformación ya oficial fue el 19 de septiembre del 2015. O sea que en el 2025, en pocos meses, ya vamos a cumplir nuevamente años. Somos una organización política no partidaria, partidaria de los derechos humanos, y pretendemos que todos los participantes que estén, independientemente de su creencia, religión, filiación, siempre y cuando no estén a la derecha, puedan ser parte de este movimiento. Lo vamos a hacer bastante corto esta vez porque Estela Maris tiene otra actividad y es una de nuestras invitadas. 8:20 tiene que retirarse. No quiero dejar de agradecer fundamentalmente a las personas que, haciendo un poco caso a nuestro pedido de las veces anteriores, aportaron para el llamamiento, dado que esta es una actividad sin fines de lucro, totalmente gratuita y abierta a todo el mundo, pero lo que les pedimos es una colaboración, ya sea una única vez, en un monto que consideren apropiado, o que se adhieran al llamamiento en nuestra página, que es llamamiento.net, y lo hagan mensualmente. Eh, Pueden hacerlo en cualquier momento y agradecer nuevamente a todas las personas que participan una y otra vez de nuestra actividad. Eh, Creo que a partir de ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Alicia para que presente a los invitados, no sin antes recordarles que para pedir la palabra tienen que cliquear abajo en el centro prácticamente de la pantalla donde dice reacciones o reaccionar. Ahí van a encontrar cuando abren que hay una manito que la pueden levantar, dice levantar la mano. Hay varios iconos, creo que son 12, y en la franja inferior una manito levantada, donde a la derecha dice levantar la mano. Si ustedes cliquean ahí, se les va a dar por orden de aparición y de pedido la mano para que participen en el debate. Sin nada más que agregar, salvo que Alicia quiera agregar alguna otra cosa, te paso la palabra como para que presente a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, buenas noches a todos. De nuevo, repito lo que dijo Víctor, muy agradecidos por su presencia, a todos los que nos acompañan hace muchos años, que en realidad creo que tenemos 9 años, no 8, pero no importa, o por lo menos vamos a cumplir ahora en julio. Ya estamos a pocas días de cumplir los 9 años, que nos largamos después de la pandemia, porque antes lo hacíamos presencialmente. Y también agradecer a las personas que se integraron hoy y comentar que en realidad digamos, lo que ustedes pueden colaborar no tiene que ser una suma muy significativa. Cada uno colabora con lo que puede. Dicho esto, buenas noches, voy a presentar a Alberto Teskiewicz. Alberto Teskiewicz, que es una persona admirable, porque en realidad es una persona muy colaboradora. Siempre dice que tiene un sí fácil. Debe ser un problema para él. Este, es
militante y miembro del llamamiento de los inicios, debe ser de los que iniciaron ese pequeño grupito que inició el llamamiento con sus encuentros de desayuno, no sé si fue en la cacerola, cualquier cosa me lo ratifica o me lo, digamos, lo aclara Alberto, y también es militante de derechos humanos. Y también tenemos con nosotros a Estela Maris Manzano, médica ginecobstetra y especialista en medicina legal. Fue parte de la campaña por el aborto legal y seguro y gratuito de las últimas comisiones redactadas del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. En el 2011 tuvo la tesis por obtener el título de médica legista y trató sobre la inconstitucionalidad de la objeción de conciencia en las leyes de salud sexual y no reproductiva. Su título completo fue Maternidad, celibato o muerte. Inconstitucionalidad en las leyes de salud sexual y no reproductiva. Si bien no fueron ese proyecto, no, en el 2014 no lograron que fuera aprobado. Eh, Vamos a esperar después cuando el toque, el turno no, en realidad va a empezar ahora a hablar Estela, que creo que tiene cosas bastante importantes para aportar al debate. Estela, te escuchamos. Sí. Hola. Bueno, parte de lo que leíste era más que nada para que vos, Alicia, supieras quién era yo. Eh, Esta película también a mí me conmovió mucho porque profundiza en mostrar a cada personaje, no es un simple boceto o caricatura. Es una película, una coproducción polaca, sueca y danesa del año pasado. Fue presentada en Cannes, fue candidata al Oscar, y está basada en un hecho real de una asesina serial de bebés en danesa, Dagmar, que fue apresada en 1919, fue condenada a muerte, una de las, solo en Dinamarca 3 mujeres fueron condenadas a muerte en toda su historia, ella fue una, pero el rey le perdonó la ejecución y transformó su prisión en una cadena perpetua, aunque, bueno, no vivió mucho. En el año 1929, 10 años después, más o menos, o 9 años de caer presa, ella murió en prisión. Tenía 32 años cuando fue denunciada. La película, este es un tema de que siempre cuando se trata de mujeres que asesinan bebés, varones que asesinan bebés, mujeres que asesinan, siempre en las sociedades normalmente son más estigmatizadas que los varones, porque bueno, va contra lo que se espera de nosotras las mujeres. El maternar, el criar a los hijos, el cuidar de los adultos mayores y de todas las personas. Esta época, de hecho, cuando nosotras debatimos la ley de aborto, nos comparaban permanentemente a las médicas y médicos que garantizamos abortos, nos llamaban asesinos de bebés. Es algo que a mí me enojaba profundamente porque, claro, un bebé es la indefensión. Un bebé despierta en nosotras deseos de protegerlo, deseos de que pueda vivir, es una vida nueva, con todo el derecho de vivir. Ahora, hay algo que no podemos negar también, que antes de la existencia del aborto, en la Grecia antigua leemos que se asesinaban los recién nacidos con malformaciones o que el patriarca no quería simplemente. Las mujeres teníamos prohibido abortar, pero no así los varones. El aborto, por otra parte, en la antigüedad fue una práctica sumamente peligrosa,
cuando no había anestesia, se daban pócimas que muchas veces mataban a las mujeres porque eran tóxicos. Lo he visto como obstetra, trabajé en Salta varios años, una provincia muy católica, que no entregaba ni anticonceptivos, siquiera, ni ponía DIUs en el hospital en la década de los 90. Mujeres que intentaban abortar solas, metiéndose tallos de perejil, sondas, gelatina. Cada semana sacábamos un útero y algunas de esas mujeres vivían. Y muchas morían. Morían sépticas porque introducir cosas al útero es terriblemente peligroso porque entran gérmenes y en un ambiente anaerobio se produce una gangrena uterina que mata a las mujeres en pocas horas. Eh, las mujeres en el hospital donde trabajaban siempre decían, levanté la fuentona y comencé a sangrar. Entonces en broma decíamos que levantar un fuentón era altamente peligroso de provocar abortos. Que algo así se ve en esta película, donde la joven intenta ponerse una aguja en un baño público, cosa que parece que era común, y la excusa era el resbalón. Bueno, el tema es que voy a volver a hablar de la película. Me gustó que fuera en blanco y negro. Las caras de las dos mujeres, las dos protagonistas, y de un varón con que inicia, que se van deformando, que tienen muecas de horror, de espanto, de temor, de enojo, ya, y la música de fondo ya nos está llevando a lo lóbrego, a lo terrible. Bueno, empieza con la vida de Carolina, eh, Caroline que está perdiendo el lugar que alquila porque no tiene dinero para pagarlo, su esposo había ido al frente, a la guerra, y no tiene noticias de él desde hace mucho tiempo. Ella es operaria en una fábrica, aunque se ve que es tan magro el sueldo que al momento de iniciar la película debía más de 3 meses de alquiler. La echan, no tiene dónde ir, la muestran hablando con el dueño de la empresa donde trabaja, que fabrican ropa, en ese momento uniformes, y ella va a reclamar una pensión por viudez que le dicen que no le puede dar porque no hay certificado de función, pero bueno, llega un año sin tener noticias de su esposo. Empieza el coqueteo con el dueño de la empresa y es como muy loco porque uno se hacía que eran épocas de esta moral victoriana, pero muestra a esta pareja teniendo sexo en un lugar a la vista de medio mundo. Es como una entrada de una casa, pero que la gente pasa y los puede ver. Caroline queda embarazada, cuando vuelve su esposo, vuelve con una máscara, quedado muy deforme, eh, incluso le cuesta comer, tragar, todo, y ella le reclama, le pregunta si recibió las cartas, él admite que sí, y ella se enoja, obviamente, porque dejó que pensara que estaba muerto, y ahí le plantea que se vaya, que ella conoció a alguien más, que está embarazada, que no quiere saber más de él, y lo echa. Bueno, y una piensa también en este varón que ha vuelto absolutamente herido, que es otra víctima de lo que fue este periodo de entreguerras terrible, porque la película se da justo en el final de la Primera Guerra Mundial. O sea, empieza en el 18, transcurre en el 19 la acción. Bueno, entonces Caroline eh, cree que se va a casar con el dueño de la empresa, la rechaza, la madre de él la hace revisar por un médico, le dice que es tarde para un aborto, y ella decide introducirse una aguja en un baño público. Ahí es que conoce a Dagmar, la otra protagonista, que está con su hijita de unos 7 años, y cuando ve que está sangrando, ella va a ayudarla. Caroline dice que está bien y Dagmar le dice que no,
Entonces sale con ella y le dice que quiere ayudarla, que no siga con eso, que lo que está haciendo es terriblemente peligroso, que si sigue sangrando vaya a un médico y que si no, le da la dirección de el negocio donde ella vende dulces, golosinas, que ella la va a ayudar, le va a conseguir una buena familia para ese bebé. Eh, Caroline entonces vuelve a buscar a su marido, que está en un circo donde lo muestran como un monstruo, lo lleva a vivir con ella y claro, y una piensa, esta pobre mujer no tenía para vivir sola. El sueldo no le alcanzaba para pagar el alquiler de la primera habitación que perdió. Ahora además, sustentando al marido y además embarazada, y sintiéndose engañada porque el dueño de la fábrica le había prometido casamiento, no desea en absoluto este bebé. Y cuando ve que el esposo le va a traer una cuna, ella decide ir a buscar a Dagmar y le pide que lo dé en adopción. eh, y cuando ve que no, ahí ve que el marido vuelve con la cuna, ella vuelve después al día siguiente a lo de Dagmar, le dice que no tiene dónde vivir, que no puede pagarle, que esto es algo que nos hace abrir los ojos. Dagmar le dice que le va a cobrar por conseguirle padre a este bebé. Y en realidad uno piensa que son los padres adoptivos siempre los que pagan. Si eran familias de médicos, abogados y demás, pagarían por un bebé. ¿Por qué Dagmar le cobraría también a las madres que lo entregan? Es algo que a una le queda haciendo ruido. Bueno, Caroline le ofrece trabajar ahí dándole de mamar a los bebés. Ella vuelve a averiguar por su bebé porque está un poco como arrepentida, le dice que ya lo dio, consigue trabajo ahí, amamanta a la hijita de Dagmar y bueno, termina descubriendo que, bueno, hay otra cosa, el esposo de Caroline toma morfina por sus lesiones de guerra y por el síndrome de estrés postraumático con el que volvió, tiene pesadillas constantes, ella lo había llevado a vivir con ella, y esta mujer, cuando Caroline vuelve, también está fiebrada, está mal, y resulta que esta mujer toma gotas de éter, que es peligrosísimo eso. El éter hierve a la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando yo era una niñita de 7, 8 años, me fracturé la nariz en la escuela, qué vieja que estamos, che, que el primer otorrinolaringólogo que me atendió para corregir esta fractura en esa época, me durmió con una mascarilla de éter, creo que eran de las últimas que quedaban. Y yo recuerdo que me durmió absolutamente, vi unos luces rojas, amarillas, ¡pum!, dormida. El éter es volátil, es para aspirar, pero esta gente parece que vivía alta. Esto habla de que esta mujer sufría. Esta mujer no, no encuadra en una psicópata, en la psicópata fría, calculadora, que muestran todas las series policiales, que son los asesinos seriales. En esta mujer también hay compasión y hay culpa. Hay compasión que la lleva a acercarse a Caroline, porque no es solo el querer hacer negocio. Si fuera a hacer negocio, no le importaría lo que pasó después. Pero ella la aloja en su casa, la deja amamantar a otro bebé. De hecho, Dagmar tiene una niña que ahí se plantea la duda si es hija de ella o no. La plantean como vieja, aunque no lo era. Y bueno, hasta que Caroline termina descubriendo que estos bebés no son dados en adopción, sino que Dagmar los asesina. Eh, el primero que ella vio que se llevó era un niño con labios leporino que dijo que lo iba a llevar a un orfanato. Y el segundo, ella lo sigue, era el bebé con el que ella se había encariñado, y que de hecho cuando Dagmar vio que se encariñó mucho y que Caroline golpeó a la hija de Dagmar por maltratar al bebé, eh, va a deshacerse de él. Caroline ve cuando lo tira en una cloaca,
o un arroyo subterráneo, supongo que es como los líquidos cloacales de ahí. Y bueno, después viene otra amiga y ya la Dagmar termina asesinando un bebé contra el cuerpo de Caroline, que enloquece, intenta suicidarse, Dagmar es denunciada, va a prisión, Caroline no muere, termina adoptando a la hija de Dagmar, y, y Dagmar le dice esto a Caroline y después al juez, que, a ver, ¿quién puede ser tan tonto de creer que estas criaturas iban a ser adoptadas por médicos, abogados, que eran los ingenieros sobre todo? Porque ese es siempre el planteo cuando no nos quieren reconocer nuestros derechos no reproductivos. Era lo que ella misma le decía a las mujeres, unas no los quieren tener y las que quieren no pueden. Y alguien los va a adoptar. Y no, la realidad la muestra en el final, cuando va a buscar a la hija de Dagmar, en un orfanato lleno de bebés y de niños y niñas grandes. Esa era la realidad que nosotras mostrábamos. Hay algún micrófono abierto por ahí. Esa realidad nosotras mostrábamos cuando se debatía la ley de aborto, que no es cierto que haya tantas familias deseosas de adoptar. He sido voluntaria en la Casa Cuna en Córdoba cuando era una adolescente, y me consta, había ya como 300 niños y niñas ahí. El Pablo Pisurno en Córdoba desbordado de niños y niños hasta los 18 años. Nosotras bregamos para que se cerrara la Casa Cuna y fueran a mini hogares, porque los niños y niñas criadas en orfanatos, muchos terminan autistas, con retrasos madurativos, por falta de estímulo, de amor, porque quedan en manos de cientos de cuidadores. Si uno piensa en los turnos, los francos, los cambios de personal, es altamente Estela, exigente. Estela, Sí, discúlpame que te interrumpo un momento. En realidad creo que toda la gente que está participando ya vio la película. Quizás lo que más nos interesa es el contexto socioeconómico y el contexto de época que se estaba viviendo y si esto era una práctica habitual y constante y no contarnos la película porque nosotros le mandamos la película una semana antes a todo el mundo para que la vea. Discúlpame la interrupción, pero te quería comentar eso, ¿no? te No se te agradezco mucho. escucha. No, y ya terminó. Claro que era una práctica habitual, lo era incluso acá en la provincia de Chubut cuando yo vine a vivir. Era común que las mujeres que no pudieran abortar, muchas de ellas terminaran asesinando a sus recién nacidos. En épocas más antiguas, más, el filicidio fue una forma de control poblacional. Después ya fue el aborto. Ahora, la definición médica de aborto es la, la expulsión del producto de la concepción antes que alcance la viabilidad fetal. Un feto no es un bebé, un aborto temprano, la mujer lo único que ve es un coágulo. A los 4 meses y medio, 5 meses y medio apenas pesan medio kilo. Yo como médica no tengo problema en garantizar abortos, en recetar pastillas, en ayudar a las mujeres a abortar, porque los 2 primeros trimestres el embarazo no pone en peligro la vida de la madre, salvo que sea un embarazo ectópico, que haya que operarla o que rompa bolsa y va a abortar sola por la infección o hay que ayudarla. Los 2 primeros trimestres no hay peligro, pero en el último trimestre la mujer tiene peligro de morir por hipertensión, por diabetes, por hemorragia postparto, por infecciones, por embolias de líquido amniótico. La gran disminución de la mortalidad materna se dio en un primer inicio cuando se descubre la anestesia, las normas de asepsia, antisepsia, cuando después se pueden realizar transfusiones. El grupo y factor se descubrieron allá por los años 20, por esa época, 30.
pero hasta el año 40, por ejemplo, ni se había descubierto el factor RH positivo. Transfundir era peligroso y podían morir las RH negativas. Entonces, yo no siento ningún tipo de culpa, ni me parece moralmente objetable terminar un embarazo antes de los 5 meses y medio, las 24 semanas son la viabilidad fetal, eh, porque ese feto está poniendo en peligro la vida de la madre. Y entendemos que a ninguna persona se le puede obligar a poner en peligro su propia vida para salvar una vida ajena. Ahora, cuando el niño ha nacido, esa historia cambia porque es capaz de vida independiente y tiene el derecho a vivir. En ese contexto ya también había aborto, de hecho, ella es revisada por un médico. El tiempo ha pasado, tal vez la propia Carolina jugó con eso para convencer a este hombre rico de casarse con ella. Entonces yo también entendería que es el momento de que Carolina se haga cargo. Aunque en este contexto de vulnerabilidad una no puede juzgar a nadie. No se puede juzgar a Carolina por decidir no criarse con un chico no quedarse con un niño que no puede mantener, obviamente. Y su error fue ser inocente, cándida, creer que esta mujer le iba a conseguir mejores padres de los que el Estado podría conseguir. Una también entiende a Dagmar que había tenido también un pasado terrible, también había tenido que entregar hijos, otros habían nacido muertos. En este querer ayudar, aún sin ser médica. En Francia, la última persona condenada a la guillotina fue una mujer también, que ayudaba a otras mujeres a abortar. O sea, para la moral del siglo XX, y tristemente gran parte de la gente de ahora, es equiparable el aborto a asesinar recién nacidos. Yo estoy convencida que no, pero también creo que esto es un tema que deberíamos debatir acá. Obviamente yo le decía a Alicia, no soy la más imparcial de las personas, porque soy un médico obstetra que garantiza aborto. Pero en mi caso, es como una obligación ética. Yo siento que si una persona se está ahogando en un río, nadie puede obligar a tirarnos al río para salvarla, pero estamos obligados a tirarle un salvavidas. Yo como médica soy una salvavidas que puede terminar ese embarazo porque esa mujer no muera. La mujer no puede abortar sola. Ahora sí, en realidad los médicos recetamos pastillas y las mujeres abortan solas en el primer trimestre. Mi tope ético está en el último trimestre. Yo no haría abortos por encima de los 6 meses sabiendo que ese bebé, si nace, puede vivir. Tampoco me atrevería a ponerme a condenar, porque veía en algunas reseñas que leí de esta mujer la fría asesina. Una fría asesina no terminaría haciéndose adicta al éter. Una fría asesina no sentiría la culpa que esta mujer... Así que bueno, yo quiero terminar acá. Realmente me pareció muy interesante porque de nuevo estamos en un contexto de crueldad. De nuevo estamos en un contexto de guerra, en un contexto en el que nuevamente hay muchas dificultades económicas. Hay gente que realmente le está costando sobrevivir. Y como en cada contexto de crisis, las mujeres somos las más atacadas y juzgadas, porque el esposo también le decía, quédate con la bebé. Él no podía ayudar a mantenerla, ni tampoco se había quedado a protegerla. Me pareció bien, tratada desde el respeto y desde lo complejo que es tomar este tipo de decisiones. Y me gustó también que planteara que tomar vidas no es gratuito. Para Dagmar no era gratuito, se veía la culpa con la que ella vivió. Y acá termina mi parte. Gracias, Estela. Muy interesante tu visión. Te pido nuevamente disculpas por la interrupción y le paso la palabra a Alberto, nuestro otro invitado. Bueno,
En primer lugar, gracias a todos los que están aquí, que tienen ganas de debatir con nosotros, y gracias a Víctor y Alicia que me invitan cada tanto. Eh, eh, Estela hizo el centro, porque lo lógico es a lo que se dedican, el tema del aborto, así que quiero comentar algo que quizás no todos conozcan, eh, y es que el... No sé por qué acá me está pidiendo algo. Ah, ya. Y es que la religión judía siempre privilegia la vida sobre cualquier otra obligación. El día del perdón, los ancianos, los enfermos, los niños no tienen que hacer ayuno, los viajeros pueden comer cualquier comida, eso viene ya desde la Edad Media o antes, porque hay que preservar siempre la vida por encima de los rituales. La religión judía por eso tiene la particularidad en este siglo XX, el siglo XXI, de ser una religión que no se opone a la interrupción voluntaria del embarazo. La religión judía privilegia la salud física y psicológica de las madres, y cuando en Estados Unidos ha habido toda esta época regresiva a partir del cambio en la Corte Suprema y en Trump, uno de los sectores con los que se enfrentaron, que probablemente en su mayoría lo habían votado, es con los sectores judíos ortodoxos, que no querían aceptar que el Estado se inmiscuyera en una cuestión que tenía que ver con la salud de las mujeres, que como religión ellos privilegiaban. Y creo que esa es una particularidad y que crea un cierto espíritu más amplio dentro de la colectividad. Vamos ahora a la película. La película, voy a tratar de no repetir nada que haya dicho Stella. Eh, el director es un director muy joven, Magnus von Horn, que es un director que nació en Suecia, 41 años. Yo me espanto cuando veo esas cosas. Digo, pero ¿cómo pudo hacer una maravilla? Porque yo vivo extrañando el cine de Visconti, un cine tan maravilloso que vimos durante años y que ahora es difícil encontrar una perla, algo que nos guste, o que sea más allá que un entretenimiento y que realmente nos conmueva estética y personalmente de manera profunda. ¿Qué es lo que pasa con esta película? Un director joven que nació en Suecia, que fue a estudiar a Lodz, donde está una de las mejores escuelas de cine del mundo, en Polonia. Lodz es la escuela que, al menos lo que yo recuerdo, desde la década del 70 ha sido el origen de todos los grandes directores polacos, incluyendo a Polanski, incluyendo bueno, a todos los que se han hecho un gran nombre, y él estudió en esa escuela, y hay una particularidad de que no pude encontrar el motivo, se quedó definitivamente a vivir en Polonia, donde está casado, tiene 2 hijas, vive en Varsovia. El director nos fuerza a mirar, nos fuerza a ser testigos de una realidad terrible y nos fuerza al mismo tiempo con una serie de recursos técnicos, el blanco y negro, los claros oscuros, la música que fue una decisión muy consciente de que fuera música electrónica del siglo XXI, que se vuelve muy estridente en los momentos más dramáticos, por un montaje muy ágil, nos obliga a mirar y a ser testigos de atrocidades cotidianas, de atrocidades que suceden en la vida cotidiana. No está hablando de batallas, no está hablando de grandes cosas, está hablando de la vida cotidiana de sus personajes, de la vida cotidiana especialmente de Caroline. Él, en un reportaje que le hicieron sobre esta película, dice: queríamos hacer una película que estuviera en el límite entre el drama y el terror, y que jugara con las expectativas del público. Y eso es realmente lo que ha logrado. Es una película que está ahí, en el límite, y que sentimos como una película muy dramática y al mismo tiempo que es una película que nos horroriza. A muchos de nuestros compañeros los horrorizó tanto que la dejaron por la mitad o la vieron toda pero prefirieron no participar hoy del debate. Eh, esta, eh, Cuando le ofrecieron hacer esta película sobre Dagmar, que es una asesina serial que existió realmente, como ya nos comentaba Stella,
él prefirió correrse un poco, no convertirla en la protagonista de la película. La protagonista es un personaje ficticio, Caroline, que no existe ningún registro histórico de que haya existido esa mujer. La pregunta que él se hacía ¿es Dagmar, esto es entre comillas porque es un texto del director, ¿es Dagmar la horrible o la sociedad en la que vive es horrible? Y la sociedad aparta la vista de los horrores reales que ella misma crea. Y esta es la pregunta que él se hace sobre Dagmar, es la pregunta que trata de transmitir a través de la película, nos obliga a enfrentarnos con el horror que se vivió entonces y probablemente una de las ideas básicas que creo que es distinta a muchas otras películas es no romantizar de ninguna manera la pobreza y mucho menos la miseria. En muchas películas la pobreza, la miseria se muestran como creadoras de solidaridad, creadoras de mutuo apoyo, de muchas otras cosas, y el director nos enfrenta en una imagen que es, en una situación, una imagen que es totalmente distinta a eso. Nos enfrenta a una protagonista que es egoísta, que trata de resolver las limitaciones terribles en las que vive a cualquier precio, que es muy fría, muy distante, y a la que, sin embargo, de alguna manera nos crea algún sentido de empatía. Y esto es muy particular. Cuenta duro, tal como fue, una historia que es muy cruel en un mundo sin esperanza. Una historia real de un periodo donde hubo mucha violencia colectiva, pero también violencia individual. Es un misterio porque yo no pude aclararlo y busqué mucho. ¿Por qué el marido fue a la guerra? Dinamarca fue neutral en la Primera Guerra Mundial. Solo participaron los daneses que vivían en la zona de Schleswig, pero porque esa zona pertenecía en aquella época a Alemania. El norte hoy en día está partida, a partir del fin de la Primera Guerra, la mitad pertenece a Dinamarca y la mitad pertenece a Alemania, la única zona donde hay frontera terrestre entre los dos países. ¿Por qué él fue a la guerra? No lo cuenta, no es importante, probablemente sea simplemente un recurso dramático porque él vivía en Copenhague y no tenía ninguna obligación, ni tampoco hay registro de que hubiera voluntarios daneses en el ejército alemán. Pero bueno, hay eso. En lo que nos trae es el eco de la violencia colectiva, de la violencia de la guerra. La otra violencia colectiva que vemos es la violencia de la fábrica. La fábrica es en sí mismo un centro de violencia, un centro donde las mujeres se desloman para percibir un salario que no les permite más que vivir en unas covachas donde todo es insuficiente. Entonces ahí hay un segundo elemento de violencia colectiva a la que nos enfrenta. Y junto con eso está la violencia individual, la violencia de Dagmar. Y están como un contrapunto entre una y otra. Por otro lado, hay que, digamos, terribles y asustantes paralelismos con la situación actual en la Argentina, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros en el aumento de la pobreza y de la miseria, el aumento permanente de la desocupación, eh, el elemento que configura por otro lado, ¿no? De que la gente tenga que aceptar cualquier cosa para no perder el trabajo. Conozco una persona que le han dividido por dos el sueldo, está ahora en la línea de pobreza bueno, no puede renunciar porque ya tiene 45 años y no tiene forma de reciclarse dentro de este mundo de libertad para los que pueden ubicarse en el lugar de los éxitos. Carolina entonces sueña con escapar de la miseria en la que vive y se enfrenta a un fracaso tras otro en ese intento de escapar, a un fracaso tras otro. Y el director nos cuenta las situaciones más terribles con mucha naturalidad, sin tonos demasiado altos, con un contexto, en un contexto de vulnerabilidad que elimina cualquier posibilidad de resistencia. Eso es lo que nosotros vemos. Caroline no tiene posibilidad de resistencia. Eh,
Entonces, es interesante que en medio de todo ese horror, a pesar de todo, Carolina y Dagmar y Carolina y la niña crean redes afectivas en las que Carolina se soporta. Y eso es muy interesante aún en ese marco en el que están viviendo. Y fíjense lo terrible, ¿no? Que nos muestra el director. Caroline descubre que Dagmar mató a su hijo y sin embargo sigue viviendo con ella. Es decir, hay por un lado una necesidad, y por el otro, pero la necesidad es no solo económica, no solo de tener dónde vivir, no solo de tener qué comer, sino que también el único soporte afectivo que Caroline logró conseguir en una vida tan difícil. Y bueno, al fin de cuentas, como decía antes, Carolina es muy difícil de querer. Es una persona fría, parca, egoísta, pero es al mismo tiempo una persona fascinante, imperfecta y que lo que genera en nosotros es mucha pena. Eh, ¿Estamos en esa situación en la Argentina? Creo que todavía no. Nosotros no hemos visto ese tipo de horrores, a pesar de que desde el gobierno nos convocan a vender órganos si es que la vida no alcanza, los ingresos no alcanzan, que seamos libres de tomar libremente el derecho a automutilarnos. Todavía el tejido social de la Argentina nos da esperanzas y da la impresión de que pudiéramos, de que el resultado final está por verse. Depende de una correlación de fuerzas que aún no está perdida. Eh, en la última escena es en alguna medida un poco sorprendente, ¿no? El encuentro de Caroline con esta niña, porque Caroline quiso abortar a su propio hijo, toleró que haya sido asesinado y sin embargo de pronto siente la necesidad de recuperar a esta chica y de darle una vida más digna. Creo que ahí el director nos está diciendo justamente eso. Hay esperanza aún en una situación tan terrible con la que él describe y también en esas situaciones se puede crecer, porque en algún sentido lo que nos está diciendo con la última escena es que Caroline creció y está dispuesta a ser ella el soporte de un otro, y a apartarse de esa centralidad, de ese egocentrismo en el que se fue manejando durante toda la película, y a proteger a esa niña con la que estableció redes afectivas. Alberto, te pido que vayas redondeando, así podemos darle la palabra a alguna persona que pidió. ¿Cómo Y no? dado que, como les comenté antes, la Mari se tiene que ir 8:20, queremos tener tiempo para todos. Sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Pues yo aquí paro y escucho a los demás. Buenísimo. Bueno, le pido a todos lo mismo, que no se limiten, pero que no se extiendan demasiado. Le doy la palabra a Héctor, en primer lugar, que fue el primero que la pidió. Héctor, Bueno, bien, aquí estoy. Creo que la película, no quiero superponerme con lo que acaba de decir Alberto, pero creo que la película tiene como uno de los objetivos mostrar un poco el estado de desamparo en el que estaban en esos tiempos los que se llaman las clases bajas o las clases populares. Ahí no existe un colectivo, es decir, no hay una organización colectiva que defienda nada. El proletariado, digamos, parece que uno está hablando de conceptos filosóficos pasados de moda. De allí que las palabras van cambiando de significante. Es decir, estamos al revés, ¿no? Con el mismo significado, pueblo, gente, etcétera. Aquí hay una suerte de hipérbaton entre significado y significante, y eso me recuerda mucho la película Los Compañeros, donde hay eh, digamos, un pequeño niño a trabajar en reemplazo de alguien que ya no está, como si fuera una pieza de alguna máquina. Creo que hay una interesante imagen en donde se ven a muchas mujeres una al lado de la otra en una suerte de línea de producción, ¿no? Y también me hizo acordar a la película Tiempos Modernos. El salario que era insuficiente y ese discurso del dueño. Yo quiero resaltar esto porque es lo que me interesó, ¿no? Ese discurso del dueño de la fábrica
que junta a todas las mujeres, que intenta mostrar las bondades de la producción, ¿no? Cómo la burguesía puede transmutar los objetivos de la empresa, y habla de seguir produciendo, pero no en ningún momento informa sobre qué va a hacer con las ganancias, si la va a repartir o todos van a seguir en el mismo estado de defección. Eso quería resaltar. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Le paso la palabra ahora a Leo, que es el siguiente. Y después que no sabe cómo levantar la manito, me pidió la palabra Olga también. Olga, donde dice reacciones o reaccionar, si cliqueas ahí tenés para levantar la mano. Te Bien, escuchamos, Leo. gracias. Bueno, yo quería decir que la película creo que va variando y tal vez sea un error argumental eso, porque pareciera que en el primer momento en realidad no es una película sobre el aborto, es más sobre aunque estuvo bueno haber mencionado el tema, obviamente, es más sobre el infanticidio, ¿sabes? Porque tal vez, porque lo veo como abogado. Pero va virando y me parece que yo en la primera parte de la película lo que veo es una crítica social sobre la revolución industrial y bueno, la verdad es durísima la película, una de las más duras que he visto en mi vida y eh, tanto que en realidad desde el primer momento, desde poco tiempo, cuando no se veía la pancita, ya le dicen no se puede hacer el aborto, es decir, que para mí el centro de la película, si bien claro que está, porque el infanticidio se sucede cuando a veces no se pudo hacer el aborto. Y entonces, ¿por qué digo un error argumental? Porque después la mala de la película ya no es la situación social y la explotación, sino una señora. Y entonces ahí a mí me hubiera gustado más que quedara sin ese final feliz porque era terminando de mostrar, yo creo que quiso ser menos duro el autor y mostrarle una salida, pero en realidad era situación con muy poca salida. Eh, eh, yo creo que me parece que lo más fuerte de la película es cuando la acusada se da vuelta y le dice a toda esa sociedad que estaba ahí, yo hice lo que ustedes no se animan a hacer. ¿No? Entonces, ahí me parece que está en el centro de la película, es culpar a la sociedad, que en el marco, como recién bien decían, de esa revolución industrial explotadora. Gracias. Gracias, Leo. Le paso la palabra ahora a Olga y después está Fabiana. Olga no sabía levantar la manito virtual. Bueno, bueno, yo creo que tengo el audio, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo en realidad, Gracias, Leo, y gracias, Héctor, por sus comentarios. sí, a mí lo que me impactó, porque yo trabajé en el Hospital Piñero con las madres que cedían a sus hijos en adopción. ¿En qué momento ocurrían más casos de estos? En los momentos que había mayor pobreza. Ujú. En la época de la Rúa, hasta vino una vez un matrimonio, porque tenían como 8 hijos. Por lo general, la que cede es la mujer, el hombre no está. Si estuviera acompañada, digamos, el factor económico acá, no era una guerra, pero no tener dinero, no tener dónde vivir y tener otros chicos para una mujer sola, porque por lo general el padre del bebé no la acompañaba. Entonces, las que cedían eran las mujeres. También comparamos el norte y el sur de la ciudad. ¿Quiénes eran las madres que cedían sus hijos en el Piñero, que es el Bajo Flores, el Hospital Piñero, y que teníamos muchos casos? Lo comparamos con el Hospital Pirovano, que es en la zona de Belgrano. Entonces, ¿qué nivel de educación tenían esas chicas? ¿En qué situación se encontraban? ¿Qué había ocurrido? Bueno, eran totalmente diferentes. Y a mí lo que me impactó de la película, que le cobraban a la mujer que iba a ceder. Y yo digo, ¿cómo? Bueno, les digo que cuando una pareja paga para tener un hijo, no adopta. Está robando una identidad. Entonces, lo que hacíamos en el hospital era trabajar con las madres, explicarles que si cedían a su hijo,
estaban, no iban a poder continuar viéndolo porque estaban cediéndolo a otra pareja. De todas maneras, nosotros preguntábamos muchos datos para que ese niño dado o niña dada en adopción tuviera una historia social lo más completo que la va a tener el juez. Entonces, una adopción es cuando una pareja se anota, se prepara para la adopción y después tiene la guarda y después sale la resolución. Quiero aclarar, porque en una época acá se compraban los chicos, y lo compraban los profesionales, médicos, abogados, y de todo, para no pasar por la justicia. Entonces a mí me impactó, digo, uy, esta señora le está cobrando a esta mujer que vive así en esa forma. Y después, claro, como me enganché con la película, me di cuenta que el tema era otro. El tema era el asesinato de esos niños, que la verdad que casi no la puedo terminar de ver. Cuando ya vi que tiró ese chico, bueno, y después lo que se vio también es el vínculo, porque a veces la gente critica cuando una mujer dice que va a dar a su hijo en adopción, y si no ha podido armar un vínculo, lo que le pasó también a la protagonista, arma un vínculo con otro niño y bueno, ya lo contó Estela. Así que bueno, a mí la película me impactó mucho. Me tuve que tomar una copa de almamora para, para irme a dormir, porque no, la vi a la tarde, ayer la vi, pero me impactó muchísimo. Se dijo, uy, este tema de la adopción, y me quedé, y después vi que era terrible. Así que bueno, pero acá, en la Argentina, en este contexto, cuando hay hambre, se dejan muchos chicos en el hospital para dar en adopción. Y bueno, y no critiquemos a esas mujeres. Gracias, Olga. Una cosa, antes de darle la palabra a Fabiana, le quería preguntar a Estela y a Alberto si querían hacer algún comentario acerca de lo que escucharon de los Yo participantes. personalmente prefiero escuchar. ¿Estela lo mismo? También yo, porque lo que han aportado es hermoso. Y algo más quiero decir, pueden seguir discutiendo sin mí, yo me voy a ir a las 8:20, pero ustedes pueden seguirlo porque No hay... te preocupes, vos quédate tranquila, eso lo sabemos. Así que bueno, le paso la palabra ahora a Fabi. Fabi, el micrófono es tuyo. Yo quería sintetizar por ahí en una palabra un poco lo que fueron comentando. Bueno, primero agradecerle a los expositores, me encantó las dos propuestas, ¿no? De las dos interpretaciones que nos permiten ampliar la mirada y con eso ampliarme a mí misma, ¿no? Pero quería sintetizar en una palabra un poco lo que iba recogiendo de Olga también y de los comentarios anteriores, ¿no? Me parece, y que me pega también en lo personal, que la película, hay una palabra también para describir la película para mí, que es la hipocresía social, ¿no? Por un lado. Me parece que es un cuadro pintado de la hipocresía social, es un crimen social, evidentemente, pero que culpa y exige soluciones sin aportar absolutamente nada, ¿no? Respuestas individuales a un problema social. Primero porque el infanticidio es la imposibilidad de un aborto también, ¿no? Es la prohibición de un aborto. Entonces se llegó a esa instancia por numerosas causas, entre estas la imposibilidad de un aborto. Hoy debe haber menos casos que habría que hacer estadísticas, no sé si hay posibilidad de hacer estas estadísticas, ¿no? Pero lo más tremendo para mí es la película escena del juicio, cuando los mismos que entregaron a los niños levantan el dedo, ¿no? Acusándola. Y esta es la hipocresía, el reflejo y el cuadro para mí de la hipocresía social, porque estas personas tampoco sabían el destino de sus hijos. O sea, podrían ilusionar compensatoriamente cualquier cosa, pero tampoco es que lo entregaban en un lugar, digamos, con garantías, ¿no? Y esta compensación de la mente, de la ilusoriedad de resolver cosas que yo no resuelvo por mí misma, también es parte de esa
insalud mental, me parece, y social, de que produce la hipocresía, ¿no? Y por otro lado quedaba preguntando, ¿y qué pasa con el progenitor? ¿No tiene ninguna responsabilidad tampoco social? Entonces, eh, esto me toca, como dije, por un lado en lo personal, porque yo tuve una hija muy joven que tuve que dejarla unos meses con los abuelos paternos y me costó 5 años recuperarla. No les puedo contar lo duro que fue, porque me hicieron juicios, decían que yo era cualquier cosa, drogadicta, prostituta, que la había quemado. No les puedo explicar lo que es, porque al lado no queda nadie. Cuando tenés 18 años. Finalmente la recuperé, bueno, es feliz, directora de cine, eh, qué sé yo, es una artista. Pero, Felicitaciones. gracias. Eso nada más. Gracias, Fabiana. Eh, Ahora le tocaría a María Heifetz, pero antes había visto que Carol había levantado la mano y la bajó. ¿Te arrepentiste, Carol? Oh, gracias, buenas noches. No, voy a decir lo que pensaba. No sabía si era pertinente o no, pero la película es muy buena. Muchas gracias por todos los comentarios que son muy interesantes. Cada uno creo que aporta algo que nos enriquece a todos con distintos puntos de vista. Entonces, a mí me impactó muchísimo, además de toda la historia misma, todo lo que describe como trasfondo de las situaciones de las mujeres, especialmente las mujeres pobres, las mujeres jóvenes, las mujeres más vulnerables, que eso sigue pasando en nuestra sociedad hoy mismo. Por ahí tiene un formato levemente diferente, pero solo levemente. Solo hemos logrado que el aborto se legalice hace muy pocos años en esta sociedad. Y las mujeres pasaban por situaciones como la aguja en muchos lugares del país previo, mucho menos ahora, y mucho menos mujeres mueren ahora por abortos clandestinos porque no lo tengan que hacer. Y que me parece que eso es un punto importantísimo de lo que estamos enfrentando políticamente y actualmente, y eso es un tema que a mí me conmueve mucho actualmente. La obra es excelente, la película es excelente porque toda la construcción de época, los personajes, los modales, las formas de trato entre las personas, está tan bien hecha realmente que, bueno, es una excelente película y muchas gracias por la elección. Y eso me parece que es un comentario social intencional, ¿no? Que la película representa el, el, la terrible situación de las mujeres vulnerables. Gracias. Gracias, Carol. María, te escuchamos. Hola a todos. La primera vez que participo. Bienvenida. Gracias. Me interesó porque yo la vi antes de la invitación a esta película y necesitaba como hablar con alguien sobre la película porque quedé totalmente conmocionada. Y, y bueno, hay cosas que me llamaron la atención, que quería compartir. La solidaridad que Caroline recibe en general por parte de mujeres cuando tiene el parto mientras está trabajando, o en el mismo momento en que de la aguja, que conoce me olvidé el nombre de la que la asiste y la... Dagmar. Dagmar. ¿Cómo? Dagmar. Que en definitiva, bueno, tuvo una actitud de solidaridad, ¿no? Cosa que los hombres no se vio de esa manera. Y otra cosa, me llamó la atención también el jefe que directamente se desentiende cuando tenía una posición totalmente holgada que la podría haber ayudado, aunque sea consiguiéndole otro trabajo, una pensión o algo. Aunque no me sorprende, pero es como para destacar. Y lo último, como más, que me quedé pensando después, que me conmocionó tanto, después de ver, bueno, el final de esos nenes, de esos bebés,
Em, bueno, actualmente con el genocidio en Gaza, que se están cometiendo infanticidios constantemente, este, la película me dejó una sensación de que cada vida, cada vida de cada niño, de cada bebé es- vale. No valen más unas que otras, los bebés deseados, los bebés no deseados. Bueno, yo me quedé con esa sensación y en este momento en que está sucediendo estas atrocidades y que vemos todos los días como mueren o de hambre o que les de disparo en la cabeza y demás, y que como que la sociedad no hace nada. Esta película yo me quedé pensando en eso, en la vida de los niños y el valor que tienen todas las vidas. Gracias, María. Le paso la palabra ahora a Tatiana. Decía que muchas gracias por todas las intervenciones. Yo también vi esta película antes de la propuesta, por eso creo que me prendí. Y me pareció muy interesante como película, muy dura, pero también me pareció que hay un costado que el director aporta, que es, a pesar de todo, una belleza muy conmovedora de las imágenes y el tratamiento de las imágenes y bueno, la música y demás, pero me quedé mucho con las imágenes que me parecieron extraordinarias. Y que me parece que eso hace también a que de alguna manera el horror que presenta pueda verse, aunque con dificultades, pero pueda verse, porque un poco lo bello es como algo que hace pantalla, digamos, al horror, porque creo que con otro tratamiento no sería posible verla. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, también los momentos de la ilusión engañosa en la que se puede entrar, porque ella en la relación con el hijo de los dueños de la fábrica, eh, también creo que nos engaña, a mí por lo menos, ¿no? Como que parece que hay un amor importante y verdadero, que bueno, es frenado por otra mujer, que es una madre, ¿no? Tatiana, Una te, madre. Tatiana, te pido Eh, disculpas un segundo, porque en 3 minutos Estela Maris Manzano, que es nuestra invitada, tiene que sí, irse y quería darle un pequeño espacio como para que se despida por lo menos y, y después te vuelvo a dar la palabra, ¿sí? ¿Te parece? bueno, dale, Eh, no hay problema. Estela, Bueno, te te, escuchamos. te vuelvo a agradecer por la invitación. Yo no había escuchado de esta película. Me gustó verla. Coincido con la última mujer que está hablando. Me gusta que hay una compasión genuina desde el director. No está juzgando a nadie. Yo creo que en situaciones tan terribles no deberíamos nosotros señalar el dedo con el dedo cuando las propias vidas están en juego de cada persona. Y, y les agradezco de nuevo, seguiré participando. Fue una película para reflexionar. Tal vez el hecho de que yo haga partos y haya visto tantos casos reales, para mí no fue imposible verla. A mí, sin embargo, no pude terminar de ver el cuento de la criada, la serie, porque ahí yo siento que había un solazarse en el morbo, esto de arrancar ojos, de esto. Esta película me pareció lo mejor, el tratamiento respetuoso, que pone el foco donde hay que ponerlo, en las diferencias de clase, de género, en cómo cada uno de nosotros mira el mundo desde sus ojos. Claro que sí, que las mujeres somos más compasivas con los problemas de otras mujeres. Pero bueno, nada, agradecerle y que sigan disfrutando el debate. Gracias a vos, Estela, por la presencia y por gracias. tus palabras.
Y ahora sí, Tatiana, Bueno, te doy estaba en la el palabra. punto, estaba en el punto de lo que, de las escenas que un poco nos pueden ir engañando, que es en esto que termina con esta madre que se interpone, digamos, y hace que, bueno, el hijo, por supuesto, no avance. No sé qué hubiera hecho el hijo, pero la idea es que es la madre la que interviene ahí y queda fuera esta mujer, que, bueno, alguien decía, por ahí la podía haber acompañado, hecho algo, pero bueno, ahí hay también como algo de un sometimiento de clase y a una madre, que a mí me impresionó mucho. También este punto donde ella no puede, viene el ex marido con todo ese horror, pero él está dispuesto a hacerse cargo del hijo. La escena con la cuna para mí es esa cosa, digo, del engaño entre que uno dice, bueno, alguna solución va a haber, algo va a haber bien y ella no lo puede aceptar, probablemente porque no puede aceptar el rechazo del padre, ¿no? Por decirlo de algún modo, del genitor. Y creo que hay otra cosa de engaño también en cuando pagan las mujeres, porque bueno, esto que llama tanto la atención, pagan para dejarle el hijo. Creo que ahí hay otra cosa de una entrada en un engaño de que si pagan, concepto muy difundido, van a conseguir es cierto que les va a conseguir una buena familia, que bueno, es lo que ella les dice, ¿no? Para este hijo. Por eso creo que es tan brutal cuando descubrimos, junto con Caroline, que no los da en adopción, sino que los mata. Eh, y bueno, y este lazo que se arma también con la hija supuesta, no se sabe bien, de Dagmar, a través de amamantar, que también para mí son escenas fuertes, porque amamanta a alguien grande, una nena de 7 años, que habitualmente no se amamanta, pero creo que es lo que arma este lazo que va hacia el final esperanzador. Bueno, por ahí tendría muchas más cosas, pero bueno, acá dejo. Gracias, Tatiana. Le paso la palabra a Mario, pero antes quería preguntarle a Alberto si tenía algún comentario acerca de lo que escuchó hasta ahora. Y Me reservo para decir algo al final y nada más, porque todo es muy perfecto, interesante y entonces quiero seguir escuchando. le paso la palabra a Mario. Bueno, gracias. Mira, me sirve, la película me ha servido por un momento como un gran removedor de recuerdos muy intensos que tuve a lo largo de mi carrera y de mi vida, ¿no? Yo tengo más de 60 años como médico, he sido pediatra, después me dediqué a psiquiatría infantil, ahora soy psiquiatra adulto y al final solo hago reuniones, digamos, entrevistas esporádicas. Pero además, en una época yo trabajo sobre todo en el conurbano, en la zona de Morón, Ituzaingó, Merlo. He trabajado en un plan de promoción que se llamaba PROMIN, muy famoso en su momento, que fue bancado por el Banco Mundial en toda la zona del conurbano, que era un plan de promoción de maternidad e infancia. Entonces trabajábamos, sobre todo en la zona de Morón, con el Hospital Posadas y con la zona de sectores eh, vulnerables de la zona, sobre todo de Ituzaingó, donde yo estaba establecido, en la municipalidad de Ituzaingó, entonces las zonas más vulnerables de la zona, que eran sectores de villa y sectores muy populares. Incluso fue la época de que en la provincia de Buenos Aires estaban las manzaneras y la manzanera de Chiche Dualde, todo ese conjunto, y por lo tanto, además tenía actividad privada, por lo tanto yo lo puedo como dividir en varias partes. Por un lado, me parece que este director toma un aspecto de la legal, porque acá esta película nace como una película que tiene que ver con esta mujer Blackman, que es la asesina, la infanticida oficial, digamos, y la condenan
prácticamente primero a la muerte y después la cadena perpetua. Ahí sí, me parece que tiene que ver con todo este contexto este, social, en donde termina siendo solamente esta mujer que además cumple una tarea que hoy en día se cumple prácticamente legalmente, este tipo de actividades, y de mujeres gestantes para otros. Hay una serie de cosas que, digamos, de lo que yo he visto, por ejemplo, en algunos sectores sociales que me han venido a traer chicos que traían de Misiones, sobre todo de la zona de Misiones, chicos que venían a adoptar y buscaban la manera de que los ayude a legalizarlos como hijos propios en esta zona que era muy común en ciertos sectores que no tenían hijos. Así que esto, digamos, lo que me hace es recordar épocas pasadas que seguramente todavía se siguen produciendo, yo no las veo tanto, ¿no? Pero se siguen generando con la compra de chicos en ciertas zonas del país, ¿no? Para las zonas más empobrecidas, las zonas esto ha cambiado después que se han producido unos hechos legales que ayudaron a ciertos sectores sociales a no tener que pasar por estas situaciones y acotar ciertas actitudes que eran naturalizadas en ciertos sectores sociales, como es la compra de chicos, ¿no? Así que esto no es de hoy. Los que hemos vivido tantos años y sobre todo cuando yo era un médico muy joven y la familia ya me contaba hechos que se habían producido. Hablo de abortos o situaciones que yo recibí como relato de abortos de distintas formas, ¿no? Y al trabajar en sectores sociales tan vulnerables, aprendí qué es lo que se hacía en ciertos sectores con respecto a la forma de abortar, porque no tenía acceso ni cultural, ni social, ni económicamente a otra forma de poder este, acceder a cierta forma de solucionar un problema de embarazo no deseado o situaciones de promiscuidad en algunos sectores muy pronunciados, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas de Morón y Tuzangó. Manuel, te pido que vayas redondeando porque ya estamos con el tiempo bastante justo Bueno, para el cierto con final. esto. Me parece que este aspecto de lo judicial disociado de lo que pasa social y culturalmente, justamente esta película trata de integrarlo en los dos aspectos y me pareció en ese sentido muy rico poder entender que ciertas acciones legales como este juicio contra el infanticidio de Dagmar, que por supuesto todos los roles en antes sociales los cumple determinadas personas. Por supuesto que esta mujer tenía determinadas actitudes, pero ni siquiera negociaba bien este acto que ella realizaba. Por lo tanto, hay una cosa que ella realiza que no es un negocio, como sí se ve hoy en día casi comúnmente, la parte del negocio que funciona alrededor de todo esto, ¿no? Que creo que todavía, a pesar de las limitaciones, se siguen haciendo. La película, no quiero hablar de lo estético, porque yo lo he hablado y muy bien todos los que me precedieron, realmente es una película muy valiosa en todo sentido. Gracias, Mario, gracias por tus comentarios. Y bueno, como te decía, nos queda poco tiempo, así que le voy a pasar la palabra a Estela, que es la que está como Ok, siguiente. Hola. Sí, Joan, ¿qué tal? Gracias, Bueno, Estela, ya sí, estás. brevemente. Sí, breve, me encantó el aporte de todos, la verdad que buenísimo y muy valioso todo para pensar y reflexionar en también los paralelos con nuestra sociedad y todo esto que nosotros naturalizamos como cosas que pasan y no hacemos nada, ¿no? Gente viviendo en la calle, bueno, un montón de... Pero muy, muy, muy potente la película. Pero quería rescatar el elemento, un impacto de lo único que vi así como colectivo en la película, que es esa escena que están la gente del circo, los desechados, los ridiculizados, que en realidad mostró un poquito de colectivismo y de solidaridad, que estaban comiendo juntos, cantando, y que en realidad son los que alojan después a ella y el marido incluso, que no era tal monstruo, sino más bien una víctima, ¿no? No era un hombre que parecía malo, más bien una víctima, y quizás por su propia vergüenza no le escribió a ella
durante un año por temor a que ella lo rechazara, ¿no? Le decía que él había sido mutilado, ¿no? Pero que al final este grupo, pequeño colectivo es como lo pequeño, lo que se muestra como un acto de solidaridad y colectivismo que le permitió a la protagonista, digamos, a Caroline, me parece, alojarse, reflexionar y poder reconstituirse como sujeto que después eventualmente pudo estar presente en el juicio y pudo adoptar ¿cómo era? Henrietta, o no me acuerdo ahora el nombre, la niña de 7 años, que supuestamente era la hija de Dagmar. Entonces quería rescatar ese pequeño elemento de la película que creo que rescata un poco la esperanza, pero una mínima célula de colectivismo y solidaridad, que era justamente el grupo de los desechados, de los ridiculizados, de los descartados de la sociedad, que al final eran los más solidarios y humanos que personajes de la película, de alguna manera, ¿no? Esto es lo que quería nomás comentar. Gracias. Gracias, Estela. Alberto, no sé si Alicia, vos tenés algún comentario para hacer. Sí, quiero hacer un pequeño comentario. Bueno, como ustedes se imaginarán, nosotros con Víctor vemos muchas películas antes de decidirnos cuál es la que vamos a elegir para este mes. A mí me llamó la atención el título, La chica de la aguja. Cuando empecé a ver la película, en un principio dije, bueno, es una película como otras, donde la chica con su ingenuidad piensa que va a estar en una situación económica mejor, va a estar con el muchachito. Y dije, bueno, esta es la película que estamos mirando, pensaba, ¿no? Hasta que, bueno, pasa lo que pasa y empieza la segunda parte, donde lo que sentí fue, me quedé sentada todo el tiempo hasta que terminó la película en el sillón, aferrada al sillón, una película que refleja una crueldad social terrible, y inmediatamente, no sé por qué, fue con una cosa así muy fuerte, me trajo al hoy, a la crueldad que estamos soportando, a cierta indiferencia de cuando uno va caminando por la calle, o la gente que va caminando por la calle y ves colchones por todas partes. Yo no los veía por mi cuadra y ahora los veo, de gente que está en situación de calle, y de la indefección, de la vulnerabilidad con la que estaba Carolina y la vulnerabilidad con la que están ahora muchas personas, muchas mujeres y también muchos hombres. Inmediatamente tomé el teléfono y lo llamé a Víctor y le dije, sí, me parece que tenías razón, esta es la película. Es una película que refleja una crueldad impresionante, pero creo que es importante que la pasemos, porque además como película es extraordinaria. Y bueno, para variar estuvimos de acuerdo, Víctor, ¿no? Bueno, Como siempre, sí, querida. y decir que los aportes de todas las personas fueron sumamente interesantes y bueno, sobre todo agradecerle a Estela y bueno, y a Alberto, que los vamos a escuchar ahora, que como dije antes, es un gran compañero. Sí, en realidad, justamente me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que cada vez que tenemos que decidir qué película vamos a pasar la próxima vez, lo debatimos, lo conversamos bastante, a veces estamos de acuerdo del principio, a veces no, a veces tenemos algún tipo de debate, pero creo que en esta vez estuvimos de acuerdo en que lo que primaba aquí era la crueldad que se vive en distintas épocas, la crueldad que estamos viviendo ahora. Y básicamente en ese caso a mí se me ocurrió pensar en la crueldad del periodo de entreguerras. Y ahora estamos viviendo en un periodo que no es de entreguerras, sino que de guerras.
y de guerras muy crueles donde están pasando cosas que son muy importantes y que de alguna manera nos afectan seriamente a todos nosotros. Si no físicamente, pero sí mentalmente, porque estamos pensando constantemente en todo lo que está pasando en distintos lugares del mundo, hasta lugares donde no sabemos ni nos imaginamos que puede haber una guerra, pero que también la hay. Les agradezco también a todos la presencia, el acompañamiento, los comentarios que hicieron, el debate y todo lo que viene alrededor. Les recuerdo, por último, antes de pasarle la palabra a Alberto para su despedida como invitado, que, bueno, si bien no somos un grupo que lucramos con esto, pero el llamamiento para seguir funcionando necesita de algún pequeño aporte que puede ser quizás no más que un café, pero que ese pequeño aporte significa bastante para todos nosotros. Y agradecerle a los que ya lo hicieron y fueron consecuentes con el pedido que realizamos mes a mes. Gracias por todo y Alberto, te cedo la palabra. En realidad, en primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones que han sido ricas en el sentido intelectual para pensar, pero también algunas han sido muy emocionantes y tengo que agradecer el hecho, la confianza con que se han expresado ciertas cosas esta noche, que me parece que es algo poco común. Tengo que creer, digamos, a mí, aparte de agradecerlo, en general diría que también lo agradezco porque me hace sentir que creamos un ambiente donde eso es posible y que este lugar donde nosotros nos reunimos permite que la gente pueda hablar con honestidad, con profundidad, de sus propios sentimientos, de sus propios pensamientos, de las desventuras que hemos vivido. Sobre la película queda poco para decir, queda muchísimo, pero no tiene sentido. Yo lo sintetizaría nada más que en algo que en parte han dicho recién Alicia y Víctor, ¿no? Es una película muy oportuna, es muy oportuna, porque esa película hoy, en que el capitalismo muestra una cara terriblemente cruel, que en nuestro país muestra una cara que pocas veces se ha sido tan despiadada, que pocas veces se ha verbalizado y se ha reconocido bueno, esto es lo que queremos hacer, esto es, sí, sí, algunos van a quedar fuera del sistema, pero es porque no supieron tomar las decisiones correctas, ¿no? Se lamentan por la situación del Garrahan, no hubieran estudiado medicina. Es realmente de una crueldad terrible el capitalismo hoy en el mundo y el capitalismo en nuestro país, y en ese sentido la película es muy oportuna, y también es muy oportuna porque en todo el mundo está cuestionándose los derechos reproductivos de las mujeres, que era algo, nosotros teníamos la convicción de que había batallas que ya habíamos ganado, y esta película nos recuerda de alguna manera que las batallas hay que seguir peleándolas todos los días y que eso es imprescindible porque siempre está ahí la situación antiderechos que nos amenaza en forma permanente. Hoy me presentaron como militante de los derechos humanos, soy militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y estamos estos días analizando, por ejemplo, el protocolo el nuevo protocolo de funcionamiento de la Policía Federal. Es algo terrible la situación, la amenaza que significa para nosotros, para todos los argentinos. Y bueno, en ese sentido creo que la película es una película muy, muy oportuna y que la elección de parte de Víctor y Alicia también ha sido muy oportuna para todos. Bueno, eso es todo. Y yo quería agregar que en este momento, digamos, tenemos un presidente que respecto del aborto y de los que acordamos con él, dice que somos todos asesinos. Nos llama asesinos y a la mujer que aborta la llama asesina.
va en la línea de lo que vos decías, ¿no? Pero bueno, eso está en la escena hoy. Exactamente. Y con respecto a lo que decías vos, Alberto, recién, me acordé de un libro que leí, no me acuerdo si era un libro, un cuento, que se llamaba La última batalla y el próximo combate. No termina nunca. Sí. Lamentablemente parece que eso no termina nunca, porque siempre tenemos que estar preparados para el próximo combate. Que nunca se Pero termina. bueno, nada, y con respecto a lo que comentaste al principio de todo, con respecto a la música desde los títulos inclusive es muy importante para cualquier película. Siempre la música y el titulado te van introduciendo en el tema. Fabi, eso si tu hija es directora de cine, lo debes haber hablado, te lo debe haber comentado en mil oportunidades, pero bueno, esto aprendí a verlo y esto va desde Nido de Ratas, antes, hasta la última película que se pudo haber filmado. Ya desde los títulos y la música te vas introduciendo en el tema, la música misma te va Ya te he dicho introduciendo que en el tema. en las primeras imágenes está el sentido de la película. Bueno, en las primeras imágenes de Como esta producto, ¿no? O sea, película, en las caras y las transformaciones y las deformaciones de esos rostros que te van mostrando, ya te van introduciendo en el tema. Por eso son tan importantes esas imágenes primarias de esta película, así como de todas las películas. Gracias a todos. Los Ustedes. esperamos la próxima vez, el próximo tercer miércoles del mes que viene. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas Gracias gracias. por la Todos, buenas elección de la noches. película. Gracias a Gracias, todos y buenas gracias. Gracias a todos. noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Marta. Gracias.